¿Es pensada la institución como una intervención social? ¿Cómo lo miden? Nosotros tenemos un parámetro así muy concreto para medir algunas cuestiones que nos parecen importantes. Es muy sencillo. ¿Cuánta gente está conversando, haya o no haya actividad dentro del centro cultural? La posibilidad, lo hacemos básicamente todos los días, 20 personas en el patio, incluso cuando no hay actividad. El grado de conversación que una institución pueda generar, el grado de puesta, el grado de hospitalidad, el grado de posibilidad de despliegue de las diversidades, de los cuerpos concretos habitando un espacio, para nosotros es una referencia de vitalidad. Básicamente, la incidencia para nosotros tiene que ver con eso, con pensar los espacios de encuentro, cómo un espacio es capaz de generar espacios de conversación, que no quiere decir que no haya tensiones ni conflictividad. El transformar también muchas veces, de alguna manera, la misma institución como si fuera en sí misma un gesto artístico. El mismo proceso de gestión, como poner los cuerpos, las diversidades en un espacio, a discutir, a conversar, a generar flujos, conexiones, nos parece también de alguna manera un gesto, hablando de gestión como gesto, ¿no? Como gesto político, como gesto que define también una mirada del mundo. Nos parece también una posibilidad que tiene una institución como el SECUAL, esta institución inconclusa, que se va construyendo, que va concretando algunas cosas, pero también siendo metáfora, que también importante para nosotros pensarse como un espacio también de metáfora, de mejor vida comunitaria, de discusiones, de posibilidades de futuro, y cómo atravesar la paradoja de la expresión libre, la creación y las regulaciones, los marcos normativos, procesos burocráticos, que como decía, a su vez que la encorsetan, también en algunos casos la protege, la cuida y la ayuda a desplegarse. Nuestra pregunta hacia ustedes, agradecemos este espacio, es saber cómo desde su lugar o las instituciones en las que ustedes trabajan o las organizaciones que conocen, cómo se apropian de las propuestas de las organizaciones autogestivas en sus territorios. No hablaría de apropiación, pero sí hablaría de, por supuesto, el desafío de la participación y la discusión de esos postulados en relación a la participación, de qué hablamos cuando hablamos de participación. Me parece que también el cierto pensamiento crítico sobre esos enunciados que siempre enarbolamos, la calidad del espacio público, la participación, bueno, de tremendas complejidades, me parece que también es necesario problematizar cada uno de esos aspectos. Hacerse la pregunta por qué sentido le vamos a dar a la idea de participación, si es una participación de una intensidad lineal o es una participación de mucha más densidad, de mucha más complejidad. Repensar ese espíritu crítico que también mencionaba Chiqui, repensar esa idea de co-creación, esa idea de reciprocidad, esa idea de participación. Hay una actitud, digamos, que a nosotros nos parece importante, y lo hago más amplio que lo que digamos, concierne al SECUAL. Hay una filósofa, feminista, ecologista, Donna Haraway. Ella habla de sostener el problema. Sostener el problema, para nosotros, en este contexto, es una actitud vital, digamos. Vemos también, hay una inercia, digamos, entendible incluso, de dar por concluido lo que nos pasó, lo que atravesamos, e incluso que nos ponga en un lugar bastante binario de apocalíptico o esperanzador. Lo que plantea Haraway es sostener, abrazar la problematicidad y a partir de
de esa actitud, de ese talante de sostener y de no pensar en términos de solución, sino de endija, de proceso, de conflictividades permanentes. Entendemos que sobre ese sostener el problema es que vamos generando posibilidades de diálogo, posibilidades de conversación. Nosotros particularmente estamos vinculados a proyectos que estén discutiendo sociedades. Yo cuando la escuchaba a la Chiqui, también creo que ahí hay una cierta reflexión que podría ser si lo podríamos denominar el sector cultural, que muchas veces reclamamos que distintos organismos y políticas no incorporan la perspectiva cultural, pero quizá la cultura tampoco se asume en esa dimensión que hacía Chiqui, y sale también a discutir las amplias discusiones sociales, particularmente este contexto que nos permite, y también la Chiqui una gran defensora e impulsora de la transversalidad. Se puede pensar de otra manera este contexto sin pensar la cultura en relación al desarrollo urbano, a la salud. Me parece que de la política, de la economía, parece que también el sector cultural debe asumir también el rol de dar esa disputa de sentido, porque claramente lo que nos pasó también tiene una disputa de sentido, tiene un sentido, el sentido de la pandemia, estamos también en un sentido a veces meramente, digamos, sanitario, o meramente legal, jurídico legal. Bueno, me parece que el sector cultural también debe disputar sentidos en este contexto y romper esa lógica de subsistencia, por supuesto entendible, y vuelta al reencauce de las actividades tal como las conocemos, y pensar estas nuevas formas, estas nuevas posibilidades, con este espíritu de sostenimiento del problema, de la conflictividad, de abrazarla, de incorporarla como parte de nuestros desafíos, de nuestro pequeño viaje épico, de nuestra pequeña lucha épica, como nos gusta pensar este espacio cultural. En esa clave, lo que nosotros pensamos que amerita este contexto es una gestión del cómo, del cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Más allá de los objetivos, más allá de los impactos que podamos medir. Me parece que la gestión del cómo para nosotros es la forma en la que nos vinculamos. En otro momento, quizá el lugar estaba más pendiente de lo que sucedía en términos artísticos, no lo dejó de estar, pero claramente estamos mucho más pendientes de qué calidad de construcción, de vínculos, de posibilidades, de discusiones somos capaces de dar. Que después se da en instancias de formalización, de ocupación de espacio, de programación, pero hay un cómo anterior muy fuerte que ha cobrado mucho sentido en este contexto de repensar las formas de vida comunitaria. Y quisiera preguntarles qué metodologías y prácticas en sus experiencias de gestión para descentralizar dan mejor cuenta de las necesidades de las comunidades. Quizá la pregunta por qué tan democráticos somos sea anterior a pensar los procesos de descentralización. Quizá ni siquiera habría que preguntarse si la característica del proyecto cultural, sino esencialmente qué tan democrático es determinada mirada, determinada perspectiva, determinada acción comunitaria. Como decía la Chiqui, a veces centralizar es una manera, porque hay también una necesidad, algunos conocerán el texto de Foucault, Los espacios otros, de esa necesidad de la gente de condensar en un momento, de darle espacialidad a la utopía. Una biblioteca es una utopía, un espacio es de focalizarla, y mencionaba el caso de Tecnópolis, y ahí claramente había yo pienso, a mi papá le gustaba mucho mecánica popular, hay una relación de lo popular con la técnica, también puesta ahí,
la revista Mecánica Popular. Hay un imaginario, hay una condensación de un recorrido simbólico, histórico, colectivo, como decía Chiqui, se condensa en ese momento y se vuelve masivo, popular. Así que también me parece que ese recurso, esa posibilidad de pensar cómo pensar los espacios otros, en donde en un momento determinado ciertas utopías se concentran, se condensan, tienen espacialidad y tiempo, es una forma de pensar la descentralización. Pero volvería a eso, a repensar la pregunta sobre lo democrático, a pensar, como dice Pablo Lavarce, de esa inercia a veces de tutelación, de ventriloquía que hacemos sobre los territorios, aunque aparezcan a veces con posturas descentralizadas, finalmente somos ventrílocos muchas veces, y hacemos tutela enunciativa de los demás.